Temporada 2 Capítulo 4. A sus singulares modos. El estadio vibraba con una intensidad que amenazaba con derribar las paredes de concreto. En la cabina de transmisión, la energía era incluso más alta. Present Mic estaba en su elemento, con el micrófono en mano y una sonrisa que desafiaba las leyes de la anatomía. La prueba preliminar del festival para los de primer año. Gritó Present Mic, gesticulando de forma tan errática que sus manos pasaron a milímetros del rostro de su compañero. El primer evento es una carrera de obstáculos. Mic agitó sus brazos con tal violencia que casi golpea a Shota Aizawa, quien permanecía sentado a su lado como una estatua de apatía. Es una dura carrera en donde todo vale mientras se mantengan en la pista. Continuó el locutor, cuya voz retumbaba en cada rincón del estadio, encendiendo la sangre de los competidores. Aizawa, sin siquiera abrir los ojos bajo sus vendajes, inclinó la cabeza hacia atrás justo en el momento exacto. «Cuidado», murmuró Shota con su voz monótona, esquivando el golpe que estaba a punto de darle su entusiasta colega. ¿Cómo había logrado anticipar el movimiento teniendo los ojos completamente cubiertos por vendas y el cabello revuelto? Era un misterio que solo sus años como héroe profesional podían explicar. Present Mic, lejos de disculparse, se acercó aún más a la barandilla de la cabina, señalando hacia las pantallas gigantes que rodeaban la arena. Transmitiremos todo por cámaras distribuidas por toda la pista. No se perderán ni un solo detalle de la carnicería. Aizawa soltó un suspiro cargado de un fastidio que era casi tangible. Se acomodó en su silla, cruzándose de brazos mientras intentaba ignorar el volumen ensordecedor de los altavoces que tenía a centímetros. ¿Para qué me necesitas aquí exactamente?, le cuestionó Aizawa, con una nota de irritación que Mic decidió ignorar olímpicamente. Para el héroe borrador, estar allí sentado comentando las peripecias de sus alumnos era una tortura comparada con una siesta en su saco de dormir. Sin embargo, Present Mic ya estaba en otra frecuencia. Su discurso seguía fluyendo como una cascada de adrenalina pura, dirigiéndose tanto al público presente como a los millones que sintonizaban desde sus casas. ¿Podrán estos estudiantes pasar este obstáculo que preparamos para ellos?, preguntó Mic, señalando hacia la entrada del túnel donde los estudiantes de primer año se amontonaban. Esta no es una carrera común. Aquí se separarán los niños de los verdaderos prodigios. Abajo, en la línea de salida, Yuji Itadori escuchaba los gritos de Present Mic con una calma inquietante. A diferencia de sus compañeros, que se empujaban y gritaban para ganar una mejor posición, Yuji mantenía los ojos cerrados, concentrándose en el ritmo de su propio corazón. Sabía que en cuanto la señal sonara, el mundo se volvería un caos de quirks y ambición. «Todo vale, ¿eh?», pensó Yuji, una pequeña sonrisa formándose en sus labios mientras sentía el flujo de su sangre recorriendo sus venas. «Eso me gusta». A su lado, Izuku Midoriya apretaba los puños, repitiendo mentalmente las palabras de All Might. La tensión en la entrada del túnel era tan alta que el aire se sentía espeso, como si estuviera a punto de explotar antes de que la carrera siquiera comenzara. ¿Es lo mejor que tienen?, la voz de Shoto Todoroki sonó gélida, casi tanto como el aire que comenzó a arremolinarse a su alrededor. Con un movimiento fluido y carente de esfuerzo, Shoto liberó una ráfaga de sudor. Una brisa polar recorrió todo el campo de batalla, transformando la humedad del ambiente en cristales de escarcha que avanzaron como una marea imparable. El destino final fueron los enormes robots que bloqueaban el paso. En apenas un segundo, las máquinas de guerra de la UA se convirtieron en silenciosas y brillantes esculturas de hielo bajo el sol del mediodía. «Porque mi estúpido padre está viendo», murmuró Shoto para sí mismo. Su mirada era vacía, marcada por las sombras de un pasado conflictivo que pesaba más que cualquier obstáculo físico. Sin detenerse a admirar su obra, Shoto cruzó con agilidad por debajo de los enormes pies de los robots congelados, deslizándose sobre la superficie resbaladiza con una maestría absoluta. «Miren. Los detuvo», gritó un estudiante del curso general, esperanzado. «Podemos pasar, vamos». Varios competidores se lanzaron hacia el hueco que Todoroki había dejado, pero el chico bicolor se detuvo un instante sin mirar atrás. «Yo no haría eso si fuera ustedes», advirtió con frialdad. «Los congelé cuando estaban desbalanceados».
Como si sus palabras fueran una sentencia, el hielo que mantenía a los robots en pie empezó a emitir un crujido ensordecedor. Las enormes estructuras de metal empezaron a ceder, perdiendo el equilibrio poco a poco hasta que cayeron una por una con el estruendo de un terremoto. Se caerán, sentenció Shoto, retomando su carrera a toda velocidad para intentar alcanzar a la cabeza que lideraba la competencia. El impacto de los robots contra el suelo levantó una enorme y densa nube de polvo y escombros que bloqueó por completo la visión de la pista, deteniendo en seco a todos los estudiantes que no fueron lo suficientemente rápidos para seguirle el paso al joven recomendado. Y el segundo en pasar la prueba es Shoto Todoroki de la clase 1A. Bramó Present Mic desde los altavoces, haciendo que el estadio estallara en vítores. Miren. Alguien quedó atrapado debajo de ese montón de chatarra, gritó un espectador desde las gradas, señalando uno de los robots caídos. ¿Deberíamos ayudarlo? Parece peligroso. De repente, el metal del robot que estaba en el suelo empezó a agrietarse. Algo lo estaba destruyendo desde adentro con una fuerza brutal. Como si de un topo de acero se tratara, el Hiro Kirishima emergió del cuerpo del robot, rompiendo la coraza con sus propios puños. «No voy a morir», gritó Kirishima a todo pulmón, con su don activado y su piel luciendo como roca sólida. «Rayos, Todoroki, no puedo creer lo que hizo. Cualquier otra persona habría muerto aplastada». «Ejiro Kirishima», anunció Present Mic. Ton. Endurecimiento. Puede volver su cuerpo tan rígido como una piedra. Puede ser la lanza más filosa o el escudo más resistente. Casi al mismo tiempo, otros golpes metálicos empezaron a resonar bajo otro de los robots destruidos. Ese maldito Todoroki. Es un cretino. Bramó una voz idéntica en intensidad. Tetsu, de la clase 1B, salió de los escombros de la misma forma que su contraparte de la 1A, con su cuerpo brillando con un reflejo plateado. Tetsu. La voz de Mick sonó un poco menos entusiasmada por la repetición. Don. Acero. Puede convertir su cuerpo en metal. Puede ser la lanza más filosa o el escudo más resistente. El locutor no se esforzó mucho en variar la presentación, dada la similitud de los poderes. Tenemos el mismo don, ya era difícil sobresalir así, se lamentó Kirishima, mientras el rugido del público no se hizo esperar. La atmósfera en las gradas era eléctrica. La emoción de este festival en específico era enorme, alimentada por los rumores de lo que estos jóvenes habían enfrentado apenas unas semanas atrás. Miles de ojos estaban fijos en las pantallas, esperando ver cómo se desarrollaría el drama en la pista. Mientras tanto, en una zona reservada del estadio, los héroes profesionales y maestros de la UA comenzaron con su evaluación táctica. La mayoría de los que han pasado el primer obstáculo son de la clase 1A, comentó Snipe, ajustándose su máscara mientras observaba los monitores. Como era de esperarse, tienen un ritmo distinto. Toshinori Yagi, en su forma debilitada, observaba con atención, sintiendo un nudo de orgullo en el pecho. La clase 1B no lo hace nada mal, dijo, afilando su mirada azul, pero hay algo en el aire cuando la 1A se mueve. La clase 1A no pierde el tiempo, interrumpió Shota Aizawa con su voz áspera. No pueden permitírselo. Abajo, en la arena, los alumnos de la 1A avanzaban como una fuerza imparable. Tenya Ida utilizaba sus motores al máximo, dejando un rastro de polvo mientras esquivaba escombros a toda velocidad. Kyoka Hiro se movía con una precisión casi perfecta, conectando sus hacks a la estructura de los robots para enviar ondas de choque que los hacían estallar desde adentro, mientras que Denki Kaminari, con una expresión de pura adrenalina, descargaba ráfagas eléctricas para cortocircuitar a cualquier máquina que se cruzara en su camino. Ellos fueron los que enfrentaron el ataque de los villanos, continuó Aizawa, con la mirada perdida en el monitor. Son los que superaron esa dificultad a pesar del miedo. Todos utilizaron esa experiencia para liberarse de las dudas que los limitaban. Su mirada se dirigió hacia un estudiante en específico que corría con una desesperación controlada. Y ahora, todos quieren alcanzar a alguien. La motivación por reclamar el primer lugar los está transformando. Izuku Midoriya corría por el campo con los pulmones ardiendo. Sus sentidos estaban alerta, esquivando y, cuando era necesario, destruyendo a los robots más pequeños que intentaban cerrarle el paso.
Tienes que alcanzarlo, pensó Izuku, apretando los dientes mientras golpeaba la coraza de un robot que se aproximaba. No pudiste alcanzarlo esa vez, te quedaste atrás mientras él luchaba. En su mente apareció la imagen de Yuji e incluso la de Todoroki avanzando sin mirar atrás. Esa sensación de impotencia era su mayor combustible en este momento. Al ver la parte metálica de un robot destruido tirada en el suelo, sus ojos brillaron. Por eso, sigue moviéndote. No te detengas. Se gritó internamente. Mientras avanzaba, el sonido de detonaciones masivas llamó su atención. No eran las explosiones caóticas de Bakugo, sino algo mucho más rítmico y pesado. Al voltear la mirada hacia el flanco derecho, se encontró con la vicepresidenta de la clase, Momo Yaoyorozu. Momo estaba de pie, con una expresión de absoluta concentración. De su abdomen y brazos había emergido la estructura de un cañón de gran calibre, una proeza de creación que dejó a muchos espectadores con la boca abierta. Demasiado fácil, murmuró Momo, con una sonrisa de confianza que empezaba a asomar en su rostro. Debido al uso intensivo de su don, que requería convertir sus células de grasa en materia, su camisa de gimnasia se encontraba abierta de par en par, dejando una vista que resultaba, por decirlo de alguna manera, interesante para quienes la rodeaban. Sin embargo, ella no parecía darle importancia. Su enfoque estaba totalmente en el objetivo. ¡Bum! El cañón disparó, y los robots frente a ella fueron derribados como si estuvieran hechos de simple papel. El camino quedó despejado en un instante, y los estudiantes cercanos no pensaban desaprovechar la oportunidad, lanzándose por el hueco que ella había creado. ¿Derribó a esos robots así de fácil? Izuku la miró por un segundo más mientras seguía corriendo. No me sorprende que sea una de las estudiantes que entró por recomendación. Su capacidad de procesamiento y creación es de otro nivel. Izuku volvió la vista al frente, con la determinación renovada. Sabía que si se distraía aunque fuera un segundo, la brecha entre él y los líderes se volvería inalcanzable. En la cabina de transmisión, el ambiente era de pura adrenalina. Snipe, observando las pantallas con una calma profesional, ajustó su sombrero antes de hablar. En el examen de ingreso, el objetivo era simplemente evitarlos para ganar puntos de rescate o combate, comentó Snipe con su voz grave. Ahora que los ven como oponentes directos en una carrera, saben que no pueden simplemente rodearlos. Tienen que atravesarlos si quieren mantener el ritmo. Toshinori Yagi, sentado a su lado, mantenía la vista fija en un punto específico de la pantalla. Sus pensamientos eran un torbellino de preocupación y esperanza. A pesar de que le dije esas palabras para motivarlo, no esperaba que resaltara de esta manera, solo quería que pasara a la segunda ronda sin llamar demasiado la atención. Toshinori se tensó de repente, recorriendo los monitores con desesperación. Espera, ¿y el joven Itadori? ¿Dónde está? Present Mig, ajeno a las cavilaciones de All Mig, se levantó de su asiento de un salto, golpeando la mesa con entusiasmo. Con que la primera barrera les pareció fácil. Gritó Mick, cuya voz retumbó en cada rincón del estadio. Pues veamos qué les parece esto. Si creen que pueden correr libremente, están muy equivocados. Frente a los corredores, el terreno sólido desapareció de forma abrupta. Una enorme fosa se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un abismo profundo sembrado de pilares de piedra altos y delgados, conectados apenas por finas cuerdas de equilibrio. Yuji Itadori se detuvo justo en el borde, mirando hacia la oscuridad del fondo. Sus sentidos captaron la corriente de aire frío que subía desde las profundidades. ¿Pero qué demonios les pasa a los diseñadores de este lugar?, exclamó Yuji, girando la cabeza para notar que la fosa era mucho más extensa de lo que parecía. ¿Qué pasa si alguien se cae? Esto es una locura. Si caen, están fuera. Y si no quieren caer, avancen con cuidado. La voz de Present Mig resonó desde el cielo. Esta es la segunda barrera, la caída. Yuji sintió los pasos de los demás estudiantes acercándose por detrás. La ventaja que había ganado contra los robots se desvanecería si se quedaba parado dudando. ¿Cuándo tienen tiempo para construir estas cosas?, se preguntó, midiendo la distancia hacia el pilar más cercano. Será mejor que me apure antes de que esto se llene de gente. Confiando en su potencia física, Yuji retrocedió un par de pasos y se lanzó al vacío en un salto explosivo.
Su objetivo era la cima de un pilar de piedra situado a varios metros de distancia. Sin embargo, el cálculo no salió como esperaba. Al aterrizar, la fuerza del impacto y el peso de su cuerpo, potenciado por la densidad de su entrenamiento, fue demasiado para la estructura de piedra. El pilar comenzó a agrietarse y a derrumbarse bajo sus pies en el momento exacto del contacto. No me esperaba eso, gritó Yuji mientras sentía que el suelo desaparecía y la gravedad empezaba a arrastrarlo hacia el fondo del abismo. El estadio soltó un grito de asombro. Parecía que uno de los favoritos estaba a punto de quedar fuera de combate por un error de cálculo. Pero en medio de la caída, la mente de Yuji trabajó a una velocidad asombrosa. No iba a permitir que su camino terminara allí. Veamos si esto es de tu talla, gruñó entre dientes. En pleno aire, Yuji extendió su palma derecha hacia el pilar más cercano que aún se mantenía en pie. Concentró una cantidad masiva de sangre en su mano, pero esta vez no la lanzó como un proyectil sólido. En lugar de eso, la expulsó en forma de hilos delgados y viscosos que se entrelazaron en milisegundos. El chorro carmesí golpeó la piedra y se expandió, adhiriéndose a la superficie como si fuera una red orgánica o una soga de alta resistencia. La red se tensó con un sonido seco, deteniendo la caída de Yuji en seco y dejándolo balanceándose sobre el vacío. ¿Qué es esto?, bramó Present Mic, pegando la cara al monitor. Está utilizando su propio don como una soga de seguridad. Nunca había visto algo así. Yuji, colgado de su propio hilo de sangre, miró hacia arriba con una enorme sonrisa de confianza. La adrenalina estaba recorriendo su cuerpo y, por primera vez en el festival, se sentía totalmente en su elemento. Usando la elasticidad de su técnica, se impulsó hacia arriba con un movimiento acrobático. «Movimiento especial», exclamó Yuji, mientras la sangre regresaba a su mano para formar una nueva conexión con el siguiente pilar. Atadura sangrienta. Desde la cabina, Toshinori exhaló un suspiro de alivio, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Había subestimado la creatividad de Yuji. El chico no solo era fuerte, estaba aprendiendo a moldear su poder para adaptarse a cualquier situación, tal como un verdadero héroe. Técnica sanguínea derivada, atadura sangrienta. Atadura sangrienta, un movimiento que Yuji Itadori creó a partir de un incidente en donde la movilidad le hacía falta en lugares donde no podía apoyarse y a la vez buscar otras formas de movimiento. Atadura sangrienta permite al usuario poder colocar o lanzar finas líneas de sangre que se unen a cualquier cosa, tal como la red de una araña. La sangre es un fluido no newtoniano, y su viscosidad cambia según la velocidad del flujo y las propiedades de los glóbulos rojos. Lo que hace Yuji Itadori es pasar su sangre por capilares muy finos, y esto le permite que su sangre se vuelva elástica. Y el resultado es que la sangre se mueva más lento, y esto le permite generar microcoágulos, que le permite pegarse a superficies. Claro, este movimiento conlleva un gran riesgo si es que se hace dentro del cuerpo. Es por eso que Itadori Yuji lo hace fuera de su cuerpo. Esto muestra el enorme control que maneja. Su yo de antes no se compara con su yo de ahora. El estadio entero guardó silencio por una fracción de segundo antes de estallar en un grito unánime. En la cabina, Present Mic se aferró al borde de su escritorio, con los ojos fijos en la figura de Yuji balanceándose sobre el vacío. Vaya, qué impresionante. Eso nadie se lo estaba esperando, bramó el locutor, tomando una bocanada de aire para seguir gritando. Es que hay algo que este joven no haga bien. Sin embargo, entre la multitud de civiles y héroes profesionales, la reacción no era unánime. Aunque la mayoría mostraba sorpresa, un murmullo de incredulidad y rechazo comenzó a serpentear por las gradas. Vaya, ese chico es genial, comentó un espectador joven. No está nada mal para ser la primera ronda, añadió otro. ¿Seguro que es de primer año? Se mueve como un profesional. Pero entonces, el tono de las voces cambió. El uso de la sangre como arma siempre había sido un tema tabú en la sociedad de héroes. Pero ese don, susurró una mujer, arrugando la nariz. ¿Un don sanguíneo? A decir verdad, es algo asqueroso. No podemos negar que tiene talento, pero alguien con ese tipo de poder, no sé si sea apartamento para el heroísmo. Su apariencia podría ayudar, es un chico apuesto, pero su don no es algo que sea muy bien visto por las agencias de publicidad. Quizás si lo mejora y lo hace ver menos gráfico.
Toshinori Yagi, sentado en la cabina de invitados, apretó los puños sobre sus rodillas. Sus oídos, agudizados por años de atención al público, captaron perfectamente esos comentarios. Sabía lo difícil que era para alguien con un don poco heroico ganarse el corazón de la gente. La gente puede ser cruel, susurró Toshinori para sí mismo, con una nota de tristeza en su voz. Luego, mirando la pantalla con intensidad, pensó: espero que den todo de ustedes, jóvenes. Demuéstrenles que el poder no define al héroe, sino el corazón. Ajeno a las críticas sociales, Yuji Itadori se encontraba en su propio mundo. Se balanceaba entre los pilares con una fluidez asombrosa. No tenía prisa. Para él, este entorno era el campo de entrenamiento perfecto que no había tenido en semanas. Este lugar es perfecto para practicar, murmuró Yuji, lanzando otra atadura carmesí hacia un pilar lejano. Veamos qué más puedo hacer. En un arrebato de creatividad, lanzó dos lazos simultáneos hacia dos pilares diferentes. En lugar de subir, se dejó caer al vacío, permitiendo que la elasticidad de su técnica se tensara al máximo. Mientras más caía, más energía potencial acumulaba. Veamos esto, exclamó con una sonrisa desafiante. Como si fuera una resortera humana, Yuji se impulsó hacia el cielo con una fuerza explosiva. Su cuerpo salió disparado hacia arriba, superando con creces la altura de los pilares hasta que el estadio entero quedó bajo sus pies. Vaya, sí que todos se ven pequeños desde aquí arriba, dijo mientras apreciaba la vista panorámica del festival. Ya están a medio camino, será mejor que me apure. Empezó a caer en picada. A cualquier otro estudiante la altura lo habría aterrorizado, pero Yuji solo sentía la adrenalina. Sabía que su cuerpo podía resistir el impacto si concentraba su energía en las piernas, así que decidió divertirse un poco. «Esto es genial», gritó, comenzando a hacer poses ridículas y heroicas en el aire mientras descendía. «Ja ja ja ja». Sin embargo, al mirar hacia abajo, vio que los líderes de la carrera ya estaban alcanzando la recta final de la fosa. Su rostro se volvió serio al instante. «Dejaré de jugar». Extendió un último lazo de sangre, anclándose con precisión y usándolo como látigo para impulsarse hacia la plataforma final. Aterrizó en un derrape perfecto y comenzó a correr a máxima velocidad, hasta que se detuvo frente a un terreno llano, pero con extraños signos de excavación en la tierra. «Será mejor que me apresure», dijo, sin notar el peligro inminente. Y llegamos a la recta final. La voz de Present Mig retumbó de nuevo. «La verdad es que esto... rápido, rápido, Yuji no terminó la frase. En su urgencia por recuperar terreno, dio un paso en falso sobre una pequeña protuberancia en el suelo. ¿Y esto? Esto es un campo minado», anunció Mip justo cuando el suelo bajo Yuji estallaba. La explosión no fue letal, pero la fuerza del impacto lo obligó a retroceder varios metros, cubriéndolo de polvo rosa y tierra. «¿Y justo me lo dices ahora?», le gritó Yuji al aire, irritado. Intentó reponerse, pero al dar otro paso hacia atrás para estabilizarse, activó una segunda mina. «Me lleva la muerte». Su maldición fue interrumpida por otra detonación que lo lanzó hacia un lado. Y luego otra, y otra más. Las explosiones no son tan fuertes, pero les dolerá tanto que tendrán pesadillas, advirtió Present Mig con tono burlón. Aizawa, en la cabina, solo levantó una ceja, observando el comportamiento de Yuji con una mezcla de curiosidad y cansancio. A lo lejos, Izuku Midoriya avanzaba con cautela, sosteniendo el trozo de metal que había recogido de los robos. «El primero ya llegó a la final», murmuró Izuku, viendo a Todoroki avanzar al frente. «Seguramente es él». Shoto Todoroki caminaba con paso tranquilo, congelando pequeñas secciones del suelo para evitar las detonaciones. «Esto es una trampa para que los que están primero se retrasen y los de atrás alcancen», pensó Shoto con frialdad. Pero la calma se rompió cuando un estruendo de explosiones reales, mucho más potentes que las minas, se acercó por el flanco izquierdo. «Maldito, apártate de mi camino», rugió Katsuki Bakugo, impulsándose con sus palmas y lanzando una explosión directa hacia la espalda de Todoroki. «No le declares la guerra a la persona equivocada».